Muchas gracias, Presidenta. Había pensado la manifestación por el día de hoy, por el 20 de marzo. Hoy no es cualquier día porque anticipa de alguna manera el 24 de marzo, no solamente por la simultaneidad de la suma de los días de marzo del 20 al 24. Hoy se cumplen 50 años de lo que fue el descubrimiento de la matriz del genocidio. El 20 de marzo de 1975, a las 6 de la mañana, una hilera de 4 kilómetros de 4.000 integrantes de distintas fuerzas federales, provinciales, de distintas organizaciones armadas, identificadas con la derecha, invadieron la ciudad obrera de Villa Constitución, 20 de marzo de 1975. Convirtieron al albergue de solteros de Acíndar en uno de los primeros centros clandestinos de detención del país. Cada uno de esos integrantes recibía una paga diaria de $200 de parte de los gerentes de planta de Acíndar, de Medcon, de Marathon, de Bilber. Los empresarios invirtieron en represión, en tortura y desaparición de personas. 20 de marzo de 1975. El gerente general de Acíndar en aquel momento se llamaba José Alfredo Martínez de Hoz. José Alfredo Martínez de Hoz, 20 de marzo de 1975. 200 detenciones y hasta el día de hoy 68 personas desaparecidas y desaparecidos. Por eso nosotros el año pasado volvimos a declarar con todo lo que se sigue descubriendo sobre cómo le fueron pagando a distintos integrantes de fuerzas federales la continuidad laboral en las fábricas como Acíndar en aquel momento, cuyo presidente era Arturo Acevedo y el gerente era José Alfredo Martínez de Hoz. Un año después, José Alfredo Martínez de Hoz, el 2 de abril de 1976, asume como ministro de Economía del Terrorismo de Estado. Ese mismo día firma, de parte de la Presidencia de la Nación, en aquel momento usurpada por Jorge Rafael Videla, la decisión de que la deuda externa de Acíndar de $600 millones ya no era la deuda externa de Acíndar. Después, el 1 de julio de 1982, un tal Domingo Felipe Cavallo, al frente del Banco Central de la República Argentina, hace que la deuda de Acíndar y de 500 empresas más deje de ser la deuda privada de las empresas y sea la deuda externa de todo el pueblo argentino. Para que quede claro, no se trató de una llegada de extraterrestres malvados a la Argentina, sino que era una decisión política de colonizar el Estado al servicio de destruir a quienes. Están los números, quiénes fueron los destruidos. Jóvenes, trabajadores con ideas revolucionarias. 6 de cada 10 de las 30.000 víctimas eran trabajadores y empleados. Está en las estadísticas del trabajo de investigación que hizo la Comisión Nacional de Desaparición de Personas. Y 6 de cada 10 eran menores de 35 años. Yo suelo hacer una metáfora bíblica porque hay un número en el Apocalipsis que es el número del anticristo. Lo habrán visto en las películas, en la profecía, por ejemplo. El 666, el número del demonio, el número de la bestia. Acá, en 50 años, desde Acíndar hasta acá, 6 de cada 10 de nuestros 30.000 desaparecidos tenían entre 15 y 30 años. 6 de cada 10 de nuestros 4 millones de desocupados actuales que tiene la Argentina son menores de 30 años. Y 6 de cada 10 detenidos en las principales cárceles de las principales 5 provincias argentinas, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Mendoza, tienen entre 16 y 30 años. 666, 666, el número de la bestia apocalíptica, pero acá no es una metáfora. Se trata de que siempre las víctimas terminan siendo aquellos que por mandato cultural y biológico tienen la necesidad de producir cambios. Los desaparecen, los desocupan o los terminan inventando como los grandes delincuentes de la sociedad. Hay una continuidad
Recordar significa etimológicamente volver a pasar por el corazón, pero acá viene bien la idea de pensar críticamente qué cosa está abierta en el presente. Y acá lo que puede verse que está abierto en el presente son los intereses que fueron los que están detrás de toda esta masacre. Un hombre de la provincia de Santa Fe, Ramón Genaro Díaz Besone, fue el que armó los centros clandestinos de detención en la provincia de Santa Fe. Era el comandante del segundo cuerpo de ejército. Asumió en septiembre de 1975 y fue reemplazado por Leopoldo Fortunato Galtieri el 12 de octubre de 1976. El segundo cuerpo de ejército tenía jurisdicción sobre las provincias de Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Y dispuso los centros clandestinos de detención. Se llamaba Ramón Genaro Díaz Besone. Cuando lo reemplaza Galtieri, Videla lo nombra ministro de Planificación. En septiembre de 1977, Ramón Genaro Díaz Besone viene a la Bolsa de Comercio de Rosario. Corrientes y Córdoba, alfombra roja, todos los empresarios allí aplaudiéndolo de pie. Y allí Ramón Genaro Díaz Besone dice el discurso que es la declaración, la prueba concreta de por qué hicieron el golpe. Nosotros hicimos el golpe para defender al capital y a la empresa privada. Nada de sueño sanmartiniano, nada de ser nacional. Había que defender a los hacedores, o mejor dicho, a los que se quedaban con el dinero de los trabajadores. Por eso la mayoría de los desaparecidos eran trabajadores. Hoy, a 50 años de aquello que comenzó en Acíndar un día como hoy, el 20 de marzo de 1975, y que después se convirtió en terrorismo de Estado, es imprescindible pensar si los titiriteros del golpe económico son los que ponen la política, es muy probable que necesariamente tengamos que dejar de ser títeres para que la política la construyamos nosotros. En el Auschwitz rosarino, y con esto termino, señora Presidenta, y le agradezco la paciencia, en el Auschwitz rosarino, que se llamó así, nosotros lo llamamos así, al servicio de informaciones, en donde estuvieron detenidas 1.700 personas entre el 24 de marzo del 76 y abril de 1979, que fueron torturadas. 350 personas son desaparecidas en el Gran Rosario, 740 en la provincia de Santa Fe. Allí, en ese lugar, los llevaron detenidos a dos chicos que se habían puesto de novios en agosto de 1975. Esta historia siempre hay que contarla para ver quiénes eran esos pibes. Ella era militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que tenía un brazo armado del Ejército Revolucionario del Pueblo, y él era militante de la UES, de la Unión de Estudiantes Secundarios, que era, por supuesto, el brazo secundario del peronismo, que además tenía un brazo político armado, que era en aquel momento Montoneros. Se conocieron en la zona seca del Saladillo, zona sur de Rosario, se empezaron a cargar mutuamente. Ella le decía a él: dejá de hablar de revolución, que tu jefe es un milico. Y él le decía a ella: y ustedes dejen de hablar de trabajadores, que acá los trabajadores siguen a Perón. Entre chicana va, chicana viene, se enamoraron, y habrá sido una fiesta y una celebración aquel primer encuentro íntimo entre esos dos pibes a principios de 1976. Los detuvieron en septiembre de 1976 y los torturaron salvajemente, pero como ocurrió en los 385 centros clandestinos de detención que estuvieron en la Argentina, los pibes no dijeron nada. El más asesino de todos, Agustín Feset, jefe en aquel momento de la policía rosarina, les dijo: súbanlo allí al edificio de San Lorenzo y Dorrego, donde estaba la jefatura de policía de Rosario, y mátenlos. Pero en ese momento previo se reencontraron. Habrá que imaginar ese reencuentro entre esa chica de 15 y aquel pibe de 17. La carne lastimada, el rostro lila de los golpes en los cuerpos, los paños de las vendas totalmente sucios, el olor a carne quemada por la picana, y en ese momento se sacan la venda y la piba le dice: nos van a matar, te pido por favor que me regales una canción de amor. Y el pibe le empieza a cantar
el himno nacional. Pibes de 16 y 17 años. Los mismos que habían violentado los dos cuerpos sentían que había algo extraño que no podía ser que los volvieran a bofetear y a pegar. Y durante una hora el pibe estuvo cantando el himno nacional. Me lo contaron en su momento 2 de sus torturadores y 4 de los sobrevivientes compañeros. Hoy, 49 años después del golpe, 50 años después de la invasión a Villa Constitución, esas chicas y esos chicos eran iguales que nosotros, pero sentían algo distinto. Ellos sentían que no había suerte individual, sino había suerte colectiva. Por eso sentían que la mejor canción de amor de despedida es ese lugar en donde, como siempre decimos nosotros, es ese lugar en donde vamos a ser felices todos, cuando en el trono de la vida cotidiana esté la noble igualdad. Por aquellas pibas, por aquellos pibes, es imprescindible darnos cuenta quiénes son los titiriteros de hoy, para que justamente alguna vez haya más humanismo que crueldad. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado del Frade.